gracias por el amor y la misericordia que tú tienes. Gracias, mi Dios, porque hoy nos permites estar aquí, Señor. Tú que conoces todas las situaciones en cada hogar, en cada familia. Señor, gracias, Dios, por la vida de nuestros hermanos, nuestras hermanas. Te pedimos que les bendigas, que les saques con bien en medio de toda circunstancia. Que les ayudes, Señor, a conocerte más, a caminar, Señor, más cerca de ti, con más conocimiento acerca de ti. Que puedan disfrutar, Señor, este tiempo de vida, Dios, antes de entrar a la eternidad, mi Dios, junto a nuestros hermanos, Padre, en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en todas partes, Señor, pero sobre todo hay bendición cuando tu iglesia se reúne. Aún nuestros hermanos, Señor, que sabemos que por causa de enfermedad, Señor, no pueden estar aquí, mi Dios. Los ponemos en tus manos, te pedimos bendición para ellos, Señor, para sus cuerpos y cualquier otra situación, Señor, que esté pasando en sus familias, en sus finanzas, en las áreas, Señor, de sus vidas. Tú bendice a tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú cuidas a tus hijos siempre, mi Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Pueden tomar su lugar? Bueno, gloria a Cristo. Hemos estado ahondando, hemos estado avanzando en estudiar la palabra de Dios, las ideas de la palabra, y seguimos con esta serie, amén, donde hemos tocado diversos temas acerca de la oración, acerca de las escrituras, acerca de leer la escritura, acerca de escuchar la palabra de Dios predicada, lo que hace. Hemos hablado de la fe. Hemos hablado de diversas cosas, ¿sí? Y hoy vamos a entrar a un tema muy hermoso, pero que yo creo que nos va a ayudar a madurar, ¿sí? Porque la palabra de Dios es para eso, es para nutrir el alma. Pero la palabra de Dios no solamente nutre el alma, nutre también el intelecto. Porque la palabra de Dios se vive de una manera no solo por fe, sino también de una manera razonada. Dios no está peleado en contra de la razón y mucho menos la fe, ¿sí? Entonces, poder razonar, poder entender las ideas que vienen en la palabra de Dios, nutre nuestra alma, pero yo creo que también nuestra mente. Amén. Y esto es bendición. Damos gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo, a lo largo del tiempo que estuvo aquí en la tierra, a lo largo de su ministerio, el Señor hizo muchas señales, hizo muchos milagros, muchas maravillas, ¿sí? Que la mayoría ni siquiera están escritas en la Biblia. Las que están escritas tienen un propósito, ¿sí? Del por qué están ahí, pero hay otras, muchas que no están en la Biblia. El Señor, aparte de las cosas que hizo, Él enseñó también muchas cosas acerca de la palabra, ¿sí? De la ley, de los profetas, de lo que había en ese tiempo. Y aparte, pues Él siendo palabra, la palabra viva, pues Él mismo fue enseñando y formando en el alma de sus discípulos, ¿sí? Cosas que solamente puede formar Dios. Y que Él lo hizo directamente con los discípulos, pero ahora lo hace con nosotros directamente a través de la palabra de Dios. Así que contamos con esa enorme bendición. Y hay algo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Respecto a nuestro Señor Jesucristo, que incluso hay algunos cantos que hablan de esto, refiriéndose a Él y diciendo que Él es el alfa y la omega. Lo cantamos, ¿sí? Y luego, ¿qué decimos? El principio y el fin. Esa es la idea de alfa y omega. El principio y el fin. En español diríamos la A y la Z, ¿sí? O sea, todo, ¿sí? De principio a fin. Y haciendo un tipo de analogía, me llamó la atención lo que sucedió al principio del ministerio del Señor Jesucristo, pero también algo que sucedió al final, con lo que inició
y con lo que terminó su ministerio. Dos aspectos que tienen mucho que ver entre sí, pero que al estar viendo la palabra de Dios, el Señor traía esto a mi corazón, ¿sí? ¿Y quién recuerda cómo inició el Señor Jesús su ministerio? ¿Sí? La primer predicación, en la primer predicación del Señor Jesús, ¿cuál fue la primer palabra que Él mencionó? Mateo 4:17, vamos a la palabra. Lo primero, el alfa, el principio del ministerio del Señor Jesucristo, que duró más o menos 3 años y medio. Mateo 4:17, lo voy a leer, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En su primer predicación, ¿sí?, la primer palabra que el Señor Jesús dice a todo el universo, a toda la humanidad, es: arrepentíos. ¿Sí? Y eso hablamos hace algunas semanas atrás, y fue algo muy delicioso, muy hermoso. Sin embargo, ese fue el principio. Pero vamos a ver qué sucede al final. En la última noche que estuvo con sus discípulos antes de ser aprendido, ya al final hizo algo igualmente importante que lo que hizo al inicio. Al principio Él comenzó diciendo: arrepiéntanse, predicando el Evangelio, ¿sí?, y diciéndole a la humanidad: arrepentíos. Pero vamos a ver qué es lo que sucede al final. Así comenzó, vamos a ver cómo terminó. San Juan 13:34. Recordaremos, solamente para ponerle en contexto, que la última noche de nuestro Señor Jesús, antes de ser apresado y crucificado, ¿sí?, ¿dónde la pasó el Señor? ¿Quién lo recuerda? En la Santa Cena, con sus discípulos, lo que conocemos como la Santa Cena. La última cena que tuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y ahí en San Juan, capítulo 13, versículo 34, vemos el cierre, el último mandamiento que el Señor Jesús da dentro de su ministerio. Después habló otras cosas, pero Él ya había resucitado. Estamos hablando antes de, o sea, dentro de su ministerio como hombre aquí en la tierra. San Juan 13, verso 34. El Señor Jesús ahí en la Santa Cena a sus discípulos les dice esto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tremendo cierre de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Lo inició diciéndoles: arrepentíos, arrepiéntanse. Prácticamente lo termina, ¿sí?, diciéndole a sus discípulos: ámense unos a otros. ¿Ok? Parafraseando lo que leímos, más o menos les dijo algo: si es verdad que son mis discípulos, se van a demostrar el amor entre ustedes, así como yo se los he demostrado. Demostrar el amor. Yo pregunto algo: ¿creen ustedes que el amor que no se demuestra es amor? Yo sé que hay gente seria, yo sé que hay gente que batalla para expresar el amor que siente por otra persona, ¿sí? Pero tal vez lo expresa a su manera, lo demuestra a su manera, ¿sí? Pero el amor siempre busca, es decir, si el amor no
no se expresara de alguna manera, yo creo que explotábamos. Tenemos que demostrar el amor, es una necesidad. Habrá quien, a lo mejor es muy serio, ¿verdad? Y llega ahí el abuelito y ahí le avienta al chamaco o a la chamaca un mono de peluche. Ya fue su manera, o sea, ya. Sí, a lo mejor él no, le da vergüenza y no sé, es su manera de decirle que lo ama, ¿verdad? Que lo quiere. A lo mejor otra persona llega, lo agarra al chamaco y lo agarra a besos y le aprieta los cachetes o le dice, te amo, te quiero. Cada quien, sí, tenemos maneras diferentes de demostrarlo, pero el amor, hermano, tiene que ser demostrado. Decirle a Dios, Dios, te amo, y nunca demostrarle que lo amamos, ¿será amor? Yo creo que no. Decirle a nuestros hermanos de la iglesia, hermano, ¿cómo lo amo, hermano? Hermanos, Dios los bendiga, les amo mucho, les amamos, pero no se demuestra, ¿sí? ¿Será acaso amor ese? Ahora, quiero que note algo junto conmigo. El Señor Jesús dijo que era un nuevo mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? Verso 34. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un nuevo mandamiento, es decir, a nadie se le había pedido vivir de esta manera antes. Y sonará un poco extraño, pero el Señor fue muy claro en dos aspectos de este versículo, ¿sí? Y quiero que ponga atención para que se lo aprenda esto y nunca se le olvide. Él, al hablar de amor con los discípulos, Él les especificó el tipo de amor con el que se debían de amar y la calidad de amor que debía ser. ¿Sí? Luego les enfatiza también dentro del versículo, allá al final del verso 34, le pone un énfasis el Señor como repitiendo para que quede claro. Papás, ¿cómo le hacemos con los hijos? ¿Ya llevas el lonche? Sí, ya lo llevo. Ok, ten mucho cuidado. Está haciendo mucho calor. Sí, llevas el lonche, ¿verdad? Sí, ya dije que lo llevo, mamá. Ya, papá, sí, ya lo llevo, ya lo eché. Ok. El Señor Jesucristo, fíjense cómo enfatiza en el verso 34. Dice, que os améis unos a otros. Cheque esa frase. Y luego pone el tipo y calidad de amor. Como yo os he amado. Así como yo los he amado a ustedes, ¿sí? Quiero que ustedes se amen. Y luego después, ¿qué dice? Que también, así como yo los he amado, os améis unos a otros. 2 veces les dice, améis unos a otros en el mismo versículo. Esto es muy poco usual del Señor Jesucristo. ¿Acaso será importante el que nos amemos? El apóstol Juan, que tanto habla del amor y amados, y siempre habla del amor y del amor, pareciera que se repite, y ámense, ámense. Y decía un hermano, tal vez llegó alguien ahí con Juan y le dijo, oye Juan, tú siempre que predicas del amor, como que ya cámbiale a otro tema, ¿no? Cada vez que predicas del amor. Y Juan le contestó y le dijo, bueno, ¿y ya se aman? Y se quedó pensando en el hermano y dijo, pues no. Bueno, pues les voy a seguir predicando el amor. Esto no está en la Biblia, esto es un ejemplo nada más que alguien comentó, ¿eh? Pero el Señor Jesús dice, ámense unos a otros, pero enfatiza el tipo y la calidad de amor, ¿sí? Ahora, es interesante este detalle, y yo quiero que usted me diga qué opina de lo que vamos a ver, ¿sí? ¿Le parece que en estos 2 versículos que vamos a leer a continuación, se trata del mismo tipo y calidad de amor?
Vamos ahí no pierdas San Juan 13:34. Pongo una hojita ahí. Y vaya conmigo a Mateo 22:39. Mateo 22:39. Habla de lo mismo. Pero quiero que me dé su opinión. A ver, ¿qué le parece? ¿Será el mismo tipo de amor? ¿La misma calidad? Mateo 22:39. Básicamente voy a leer lo que dijo el Señor. Dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, sin quitar el dedo ahí de Mateo, ¿sí? Vaya a San Juan 13:34. Y dijo el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Está hablando de amar a los demás. ¿Será lo mismo? ¿Qué le parece? ¿Será el mismo tipo de amor? ¿Será la misma calidad? En apariencia, pareciera que está diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque está hablando de amar a otras personas, ¿sí? Terceras personas. A nuestros hermanos, al prójimo. Pero hay una gran diferencia. A mí me parece diferente. Porque no es lo mismo decir, ama a tu prójimo como tú te amas, a decir, ámense unos a otros como yo los amo. ¿Qué amor será mayor? ¿Qué amor será más perfecto y puro? ¿El amor que me tengo yo o el amor que me tiene Dios? Yo creo que todos coincidimos en esta respuesta. Lo que el Señor Jesús les estaba exigiendo, les estaba ordenando en este nuevo mandamiento, era mucho más, pero por mucho mayor amor que del que estaba hablando en San Mateo 22:39. ¿Sí? En la ley decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya es bastante esto. Yo quisiera saber a cuántas personas pudieras considerar que amas como a ti mismo. Yo creo que una persona que tú amas como a ti mismo es aquella persona por la que tú estarías dispuesta a morir. Así de que, no sé, le va a caer un piano encima, clásico, ¿no? De las caricaturas. Le va a caer el piano encima y tú tienes oportunidad de empujar a esa persona, pero o le cae a él o a ella o te cae a ti. Pero amamos tanto a esa persona que le caiga, dice mi esposa. Bueno, si es piano de cola, que caiga uno aquí, Señor. Eso, hermanos, imagínense, o sea, ¿por cuántas personas en el planeta somos capaces de hacer ese tipo de cosas? Poner nuestra propia vida, dar nuestra propia vida, ¿sí? Ponernos en el lugar de esa persona. Amar a otros como nos amamos nosotros, o amar a otros como Jesucristo nos ama a nosotros. ¿Qué opina? ¿Qué amor requiere más? ¿Más sacrificio? ¿Más entrega? ¿Cuál cuesta más para amar? El de Jesucristo. El del nuevo mandamiento. El Señor Jesús les estaba pidiendo algo que jamás le había sido pedido a la humanidad. Se lo estaba diciendo a los apóstoles ahí, a los discípulos. Ahora, ambos de los que vimos ahorita son mandamientos, pero me parece que con exigencias muy distintas. Y no estoy diciendo que el primero esté invalidado, pero quiero que vayamos entendiendo esta idea. Amarás a tu prójimo como a ti mismo fue dicho al pueblo de Israel. ¿Sí? Es decir,
Nosotros, la iglesia de Cristo, somos el Israel espiritual. Esa es una medida, ¿sí? Es una orden, pero es una medida, ¿sí?, de cómo nosotros debemos amar a la demás gente, al prójimo. Es decir, a los que no conocemos, a los que nos topamos en el camión. Los debemos de amar de esta manera. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos del pueblo de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, se lo dijo el Señor Jesús a los israelitas, al pueblo de Israel. ¿Ok? Esto implica una medida, pero quiero aquí que vaya conmigo en esta idea. Es la medida mínima de amor, o la medida básica de amar de un hijo de Dios. Amar al prójimo como se ama uno. ¿Sí? Debe de ser amar a los demás como se ama él mismo o ella misma. Y hago hincapié, la medida mínima de amor que Dios ordena para su iglesia. Como diciendo, a partir de ahí, o sea, lo menos es que los ames como te amas tú. De ahí para abajo, no menos. Usted y yo debemos sentir amor por nuestro prójimo de la misma manera en que nos amamos. Pero esto es bien difícil, hermanos, y aún siendo cristianos. Porque es muy difícil amar a alguien que apenas si conocemos. Pero nuestro interés, hermano, debe de estar enfocado en que Dios ama a esa persona. Y nosotros necesitamos aprender a amar también de esa manera. Entonces, esa es la medida mínima. Pero el Señor Jesucristo no dejó las cosas hasta ahí. Y hace tiempo, yo no sé si algunos se acuerden, yo di una enseñanza donde hablé acerca de la diferencia que existe entre solamente ser hijo de Dios y la diferencia es entre ser hijo de Dios y ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo voy a tratar de decir en esta frase, si me lo permite. Todos los discípulos del Señor Jesucristo son hijos de Dios, pero no todos los hijos de Dios son discípulos del Señor Jesucristo. ¿Sí? Es diferente. ¿Por qué? Porque ser discípulo del Señor requiere de más entrega, requiere de más sacrificio, de más sufrimiento, porque tenemos que aprender a servir a Dios y tenemos que sacrificar cosas para servir a Dios. Ahorita no voy a entrar en ese tema, pero sí quiero que tenga esta diferencia presente, estos dos conceptos: ser solamente hijo de Dios y ser hijo de Dios, pero aparte un discípulo de Cristo. ¿Ok? Un simple creyente, es decir, el creyente básico, ya es salvo, se va a ir al cielo. ¿Sí? El hermano, la hermana, recibió a Cristo, viene a la iglesia, estudia la palabra, a lo mejor no está sirviendo a Dios, pero le busca a Él, ¿sí? Tiene tiempo de oración y él es un creyente, es un hijo de Dios en toda la extensión de la palabra. Pero hay quienes en la iglesia tienen y sienten una necesidad de servir a Dios más de lo que están haciendo. Quieren hacer algo para Dios, ¿sí? Quieren panderear, quieren tocar algún instrumento, quieren dirigir, quieren a lo mejor trapear, salir a evangelizar, qué sé yo. Quieren servir a Dios.
Entonces, vamos a hacer esta comparación o vamos a ponerlo de esta manera. Un simple creyente, y no malinterprete esta expresión, ¿sí? Estoy hablando de un creyente básico, como les digo, es salvo, es hijo de Dios totalmente, pero ha querido llegar hasta cierto punto en las cosas de Dios, no quiere más compromiso, no quiere más sacrificio, solamente es, yo tengo mi vida, la lleva en orden y todo está bien y eso es agradable delante de Dios, no es pecado, ni delante de Dios es menos ni nada. Pero un creyente así, un creyente básico, sencillo, promedio, como a usted le guste decir, ¿sí? Tiene como exigencia mínima la de amar a los otros, ¿sí? Como a sí mismo. Esa es su exigencia, ¿ok? Pero un creyente que además ha decidido en su corazón ser un discípulo de Jesucristo, tiene una exigencia mucho más alta. Porque ¿a quién le dijo el Señor Jesucristo, ¿sí?, que amara a su prójimo como a sí mismo? Al pueblo de Israel, que representa a la iglesia en general. Pero ¿a quién le dijo? Ámense entre ustedes, ámense unos a los otros como yo los he amado, así ámense ustedes. ¿A quién se los dijo? ¿A toda la iglesia, a todo Israel? No, ¿a quién? A sus discípulos, nada más. Un discípulo de Cristo tiene que amar a la iglesia, tiene que amar a los otros discípulos de Cristo, tiene que amar a los otros creyentes, ¿sí?, como Cristo lo ama a él o la ama a ella. Es distinta la exigencia, requiere más, hermano. Un discípulo del Señor Jesús es su deber amar a sus hermanos en Cristo como Cristo lo ama a él. Y podremos comparar lo que yo me amo a mí mismo con lo que Cristo me ha amado. El amor de Él es infinitamente mayor al amor que yo me tenga a mí mismo. Y no porque no me quiera, sino porque Él es amor totalmente. Es la fuente de amor, nuestro Dios. Entonces, imagínese lo que el discípulo tiene que hacer. Imagínese el tipo de amor que debe de sentir por los otros hermanos, por los otros discípulos, por los otros creyentes. ¿Sí? Debe ser mucho mayor que el de solamente amar a los demás como a sí mismo. Y aquí hay un problema. Cuando un discípulo de Cristo quiere amar a los demás como a sí mismo, siempre se está comparando. ¿Sí? Y siempre está poniendo límites. Pero el Señor Jesús no tuvo ningún límite en amarnos a nosotros. Y nosotros debemos de aprender esto. ¿Sí? Y aquel creyente que ha decidido ser discípulo de Jesús va en el mismo paquete, el amar a los otros como Jesucristo lo ama a él o lo ama a ella. ¿Sí? ¿No se le hace mucho cambio de nada más amar como me amo a mí mismo, a amar a otro como Jesús me ama? Yo creo que las medidas cambiaron, pero radicalmente. Al Señor Jesucristo lo seguían miles de personas, tenía muchos seguidores, muchos, miles, pero no eran sus discípulos. ¿Sí? Era gente que iba con el Señor Jesucristo para ver los milagros, sorprenderse a lo lejos y decir, wow, ¿viste? Y a otros tantos iban porque el Señor Jesús les daba comida. Otros iban, y todos son muy valederos, sí, muy válido. Otros iban nada más porque pues tenían una necesidad de sanidad, de qué sé yo.
Pero el punto, hermanos, es que había muchos seguidores, pero había muy pocos discípulos. Y en las iglesias, hermanos, en las iglesias actualmente, hoy en día, hay muchos seguidores de Jesús y están dentro de las iglesias. Son seguidores de Jesús. Hay muchos, pero hay muy pocos discípulos de Cristo. Muy pocos que están dispuestos a ir más allá que los demás, que el resto de la iglesia. Que están dispuestos a sacrificar y a sufrir nada más por amor a Dios, sin esperar ninguna recompensa aquí de ningún hombre. Por eso el Señor Jesús dijo, la recompensa de ustedes está allá. ¿Sí? Allá tenemos nuestra recompensa. Nosotros, hermanos, necesitamos entender y darnos cuenta, hermanos, si somos solamente seguidores de Cristo, porque mire, en la iglesia, en toda iglesia, hay seguidores. Aquellos que viven su vida como ellos quieren, ¿sí? No han nacido de nuevo realmente, siguen en pecado, siguen haciendo cosas que no deben, ¿sí? Hay creyentes que son hijos de Dios y que hacen las cosas que a Dios le agradan y todo, pero sin comprometerse muy allá, sin sacrificar mucho, sin dejar. Pero también están los discípulos de Cristo. A usted y a mí lo que nos conviene es ser discípulos de Cristo. Pero el precio, hermano, es alto. Por eso es que las iglesias están llenas de seguidores, muchos. Otros tantos son cristianos, creyentes, pero muy pocos son discípulos. Muy pocos son los que toman la decisión de pagar el precio. Y yo creo, hermano, que todos deberíamos de ser discípulos del Señor Jesús. Eso sería lo mejor. Pero para poder ser discípulo de Cristo, es necesario que tengamos la llenura del Espíritu Santo. No hay otra manera. Nuestra carne siempre nos va a estorbar. Los celos. ¿Sí? Vemos a alguien que le fue bien en la iglesia, de la iglesia, y que sabe que, no sé, lo ascendieron en el trabajo y ahora gana un poquito más, o ya trae su carrito, o lo cambió, y esa persona, ese seguidor o ese cristiano siente esos celos. Dice, ay, qué bueno, gloria al Señor, y platícame, pero por dentro, uy, Señor, si yo soy mejor que ella, que él, y tú dándole esto. Este tipo de cosas, hermanos, suceden. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra carne. Pero necesitamos caminar en el Espíritu. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, hermano, para poder, ¿sí?, caminar obedeciéndole a nuestro Señor, para ser discípulos de Él. Un discípulo, ¿sí?, aprende lo que hace el maestro y cómo lo hace. Un discípulo aprende, ¿sí?, a imitar a su maestro. ¿Recuerdan que estaba el Señor Jesucristo, ya lo habían apresado y se metió Pedro, el apóstol Pedro, ahí se escabulló? ¿Y qué le empezaron a decir los que estaban ahí? Tú hablas como aquel. Tú hablas como aquel. ¿Cómo sabían? Hasta la manera de hablar, hermano. Como decimos, se le pegó a Pedro. La manera de hablar del Señor Jesucristo. Usted y yo debemos de hablar, de pensar y de sentir como habla, piensa y siente nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se nos debe de pegar a usted y a mí, hermano. Pero para eso necesitamos estar cerca del Maestro, ser sus discípulos, discípulos de Cristo. Pero esto tiene un precio que no toda la gente de la iglesia, de las iglesias, quiere pagar.
porque cuesta, ¿sí? Cuesta hacer más que los demás. Cuesta aguantar más que los demás, ¿sí? Cuesta el sacrificar cosas que otros no sacrifican. Tiempo, ¿sí? Dinero, planes, deseos que tenías, muchas cosas. Pero esto solamente lo hacen aquellos que son discípulos del Señor Jesucristo. Por eso necesitamos, hermano, ser llenos del Espíritu. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya lo hemos dicho. Orando, leyendo la Biblia, congregándonos, pero también ahora, hermanos, amando como Él nos ama a nosotros. El amar correctamente es indispensable para ser discípulo del Señor. Si no amamos a nuestros hermanos de la iglesia, si no amamos a los obreros del Señor Jesucristo, como Él nos ama a nosotros, ¿sí?, no podemos ser discípulos de Cristo, porque el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Si se aman como yo los amo, toda la gente entonces se va a dar cuenta de que verdaderamente ustedes sí son mis discípulos. ¿Quiere usted saber si alguien es discípulo de Cristo? Vea si esa persona ama a los demás como el Señor Jesucristo le ama. Y lo voy a personalizar. ¿Quieres saber si tú eres un discípulo de Cristo? Mira tu manera de amar a los demás. ¿Sí? ¿Cómo podríamos ser discípulos de Cristo o sus siervos si no amamos a los que Él ama? Por eso vamos a terminar con este versículo ahí en San Juan 13:34. Ya lo leímos. Quiero terminar con esto. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y lo recalca el Señor Jesús, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, no seguidores, mis discípulos, dijo el Señor Jesucristo. ¿En qué? ¿Cuál es el fundamento de un discípulo de Cristo? ¿Cómo se le nota? Que ama, ¿sí?, como Cristo ama a la iglesia, como Cristo nos ama. Dice, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El mandamiento de Jesucristo hacia sus discípulos hasta el día de hoy no ha cambiado. Sigue siendo el mismo mandato. Para aquellos que son discípulos de Cristo, para aquellos que anhelan ser discípulos de Cristo, es necesario que amemos a los demás como Cristo nos ama a nosotros y como Cristo ama a los demás también. ¿Sí? Sigue siendo todavía ese mandamiento el fundamento para que todo discípulo del Señor Jesucristo realmente le agrade a Él. ¿Cómo podría un discípulo de Cristo servir a otros hermanos si no los ama como Cristo los ama? ¿A quién le ha tocado servir aquí en la iglesia a otros hermanos? O tal vez en otro lugar. Hemos recibido gente de visita y cuando llegan, no sé si ustedes se fijan, hay algunos que inmediatamente se acomiden, ¿sí? Hay otros que no. Y son cristianos tal vez, ¿sí?, o son discípulos. Pero el punto es, si tú quieres ser discípulo de Cristo, necesitas amar como Cristo te ama. Solamente si lo hacemos de esa manera, solamente así podremos amar
a otros si es que tenemos la llenura del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo no vamos a poder amar a otros, porque nuestra carne nos va a estorbar. Yo no sé si a usted le pase, pero tal vez por su mente ha pasado alguna o dos personas que está diciendo, ay, qué difícil sería amar a fulanita o a fulanito. Bueno, si pasa eso por la mente, es tal vez, hermano, porque hay alguna situación que es todo lo contrario, ¿sí? Tal vez esa persona le ha hecho algo, tal vez esa persona, no sé, no es de su agrado, ¿sí? ¿Le ha tocado que hay gente con la que choca? Todavía ni habla y nomás lo ve cómo se comporta, ve cómo habla, y así como que... Bueno, amar a esa persona no significa ir y ponerse de tapete tampoco, ¿verdad? Con aquellas personas. Y que hagan, y que lo maltraten, y que sean groseros, y te aguante, porque es que yo amo como Cristo. No, no, no. Tampoco se trata de eso. ¿Sí? El amarse como Cristo ama, aplica, hermanos, para la iglesia, para los discípulos, entre los hermanos en Cristo. Para los demás, hermanos, hay que amarlos al prójimo como a nosotros mismos. Pero no olvidando que Cristo nos amó a nosotros y se dio en la cruz por nosotros, pero también se dio por ellos. Y con ese amor nosotros tenemos que ir a predicarles el Evangelio, enseñarles que hay un camino de salvación, que solamente Cristo, solamente Él salva, solamente Él salva. En nuestras propias fuerzas, hermanos, va a ser imposible. Pero sí podemos, hermano, solicitar ayuda al Padre, pedirle que nos llene con su Espíritu Santo, ¿sí? Para poder amar como Dios, como el Señor Jesús nos ama. La realidad de nuestros días es que vivimos en un mundo cada vez más vacío de amor. En las familias, en la sociedad. Hermano, que esto no suceda dentro de la iglesia. ¿Sí? Ahorita el amor ya está muy devaluado. ¿Sí? Tú pones cualquier cosa en el Facebook y te ponen un corazoncito de amor. ¿Sí? Ya son amigos, te mandan una solicitud de amistad a alguien que ni conoces y ya somos amigos. Y te dicen, ¿cuántos amigos tienes? No, tengo como 4,000. Wow. ¿Sí? Y a los chamacos les mandan ahí la solicitud y en la foto de perfil está una chamaca ahí muy, muy guapa, ¿verdad? Jovencita. Y sentado de aquel lado en la computadora detrás de esa foto de perfil está un señor gordo, como de unos 60 años, prieto, diciéndote, hola, guapo. Y tú, hola, ¿cómo te llamas? Ni sabes. Así de diluido y de corrompido está el mundo ahorita, hermano. No metamos eso aquí a la iglesia. Amémonos realmente. Aprendamos a amarnos, a tolerarnos en amor también, hermano. A cuidarnos los unos a los otros. ¿Sí? Y si es necesario, ¿sí? Hacer algún sacrificio para demostrar ese amor, hacerlo, porque esto es agradable delante de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a orar en esta noche. Y ahí en tu lugar, si tú dices, Señor, yo quiero ser un discípulo, no quiero solamente quedarme como un seguidor tuyo, gracias porque soy salvo, soy hijo tuyo, Padre, pero yo quiero ir más allá, yo quiero ser discípulo tuyo, Señor. Si tú quieres servir a Dios en tu corazón, si tú dices, es que yo de veras, yo te quiero servir, Señor, díselo hoy en esta noche. Nuestros hermanos que están a la distancia o que lo están viendo en repetición,
Si tú has sentido este deseo, esta necesidad en tu alma de servir a Dios, díselo a Él. Lo que tú necesitas es convertirte en un discípulo del Señor Jesús. Brincar esa línea, ir más allá, pero te lo digo, hay un precio, hay un costo, ¿sí? Cosas van a cambiar en tu vida. Hay quienes han estado dispuestos a dejar esas cosas, a pagar ese costo. Hay quienes no. Y Dios los bendiga, está bien, se van a ir al cielo si hacen todo lo que la palabra dice y creen en el Señor Jesucristo. Pero si en ti hay ese deseo de servir a Dios, dile: Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo. Enséñame, ayúdame. Porque cada vez son menos los que hay, hermanos. Y necesitamos nosotros, nos conviene que todos seamos discípulos de Cristo. Le voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que nuestro amor no es perfecto como el tuyo. No hay nadie como tú para amar. Solamente tu amor llena el alma del hombre. Pero nosotros queremos ser como tú. Queremos ser como tú, Señor Jesús. Padre, te rogamos hoy en esta noche que escuches las oraciones de aquellos que están diciendo: Señor, yo quiero ser un discípulo. No quiero quedarme nada más como un seguidor. No quiero quedarme solamente como alguien que se congrega, que es salvo, que es tu hijo, pero que no está dispuesto a pagar un precio mayor para ser un discípulo tuyo. Yo te pido, Señor, que tú hables al corazón, que tú hables al alma y que escuches la oración de mis hermanos, Señor, en esta noche. Aquellos que en sus casas, aquellos que en sus trabajos están diciendo: Señor, yo sí estoy dispuesto, yo sí estoy dispuesta a sufrir. Yo sí estoy dispuesta, Señor, a dejar las cosas materiales. Para mí es importante, Señor, servirte, ser tu discípulo, porque te amo, Señor. No para obtener algo, sino para demostrarte. No para que me des, sino para yo darte, para yo entregarte a ti mi vida. Sirviéndote, Señor, sirviendo a otros, Señor, amándolos como tú me amas, como tú los amas. Te pido, Señor, por tu iglesia, cada hermano presente y a la distancia, Señor, que no seamos una iglesia, Señor, con un corazón, Señor, distante uno del otro, sino que nos amemos unos a los otros como tú nos has amado hasta el día de hoy. Bendice, Señor, estas generaciones, Señor. Bendice, Señor, las familias, bendice a los padres, a las esposas, a las madres, Señor, a los hijos, a las hijas, a los abuelos, cada joven, adolescente, niño, que podamos ser discípulos tuyos, Señor. Donde quiera que se encuentren, Señor, envío, Padre, en el nombre de Jesús, tu bendición. Bendíceles, mi Señor, es mi petición, Padre. Sé con ellos, ayúdales en las situaciones que están pasando, Señor, en los momentos difíciles, en los tiempos de incertidumbre, de cansancio físico, de cansancio emocional y hasta mental. Señor, ayúdales, que puedan ellos, Señor, tu iglesia, que podamos avanzar, Señor, bajo tu dirección, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Y gracias por tu bondad. Que nosotros podamos ser también así como tú, Señor Jesús. A ti damos toda la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria al Señor.